A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del Dr. Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por permitirnos entrar a sus espacios. Este es un programa de la Comisión Nacional Anticorrupción que llega en colaboración con Telesucesos. Quienes me acompañan en este día es el doctor Julio César Trujillo y el historiador Germán Rodas. Vamos a hacer conjuntamente con la comisión una serie de programas para que ustedes conozcan cuál es el origen de la Comisión Nacional Anticorrupción y cuáles son los objetivos de esta comisión y cuál es su accionar que ha venido haciendo desde hace ya más de 2 años aproximadamente. Quisiéramos hacer este programa en 2 bloques. En el primer lugar quisiéramos tratar el origen de la comisión, quiénes la conforman y cuáles son sus objetivos. Y en un segundo bloque quisiéramos tratar la consulta popular, que es un tema de coyuntura, y particularmente las preguntas que la Comisión Nacional Anticorrupción ha planteado al presidente de la República para que ponga en consideración del pueblo ecuatoriano. Quisiera entonces empezar dando la palabra al historiador Germán Rodas, miembro también de la Comisión Nacional Anticorrupción, para que nos comente, mi estimado Germán, ¿cuál fue el origen de la Comisión Nacional Anticorrupción? Gracias, Darwin. Julio César, qué gusto estar con usted. La Comisión Nacional Anticorrupción nace en el año 2015, alrededor del mes de octubre, como producto de una actitud de importantes sectores de la comunidad ecuatoriana, que ellos y nosotros constatábamos que no había lucha contra ni la corrupción y menos gestiones que tengan que ver con la confrontación del despilfarro, del atraco en el país, a causa de lo que voy a señalar. No había comisiones de fiscalización, ni en la Asamblea Nacional, ni en ese mamotreto que se llama Consejo de Participación Ciudadana. Menos aún los organismos de control como la Contraloría ejercían un trabajo que les corresponde por normas legales, constitucionales, efectuar este trabajo de seguimiento de la obra física, de la actividad pública. Entonces los ciudadanos, en la indefección, si se quiere, debido a la ausencia del control, reunidos en Riobamba, bajo el nombre de Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares, constituida de esta organización, esa macroorganización, por las centrales, la CTE, la CEDOJUD, la CEOR, la UGTE, la Unión Nacional de Educadores, claro, por lo tanto el FUD, y la CONAIE y otros gremios y otros sectores sociales, pensaron en la necesidad de construir un organismo ciudadano en atención a las normas constitucionales y en atención sobre todo al clamor ciudadano, y resolvieron designar una comisión en la cual yo tengo la honra de participar junto a personalidades como Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez, a Isabel Robalino Bol, a Simón Espinosa, María Arboleda, Ramiro Román, Byron Celi, Fernando Vega. Esa fue la comisión original. Y la comisión quedó en la capacidad de integrar a otras personas, y en esa integración de otras personas pues están el coronel Alberto Molina,
Francisco Muñoz, Marcelo Merlo. Ese es el equipo, digamos, de la comisión, y hay varios suplentes. Tú mismo, Darwin, eres suplente del comisionado Fernando Vera, que nos viene a Quito por muchos motivos. Y todos, ¿qué hacemos en la comisión? Cumplir una tarea ad honorem, patriótica, desinteresada, pero con la finalidad de decir al país: habemos un grupo de gentes dispuestos a cumplir las tareas que no cumplen o que no han cumplido otros. Y así hicimos las primeras denuncias. La primera denuncia, recordemos, Julio César, que fue en noviembre del año 2015 sobre el tema Manduyacu, en el que hablamos sobre el tema Odebrecht y el tema Caminosca. De tal manera que esa fue la circunstancia con la cual nos bautizamos, al propio tiempo que se bautizó el poder respecto de la comisión, con la persecución a través de una serie de juicios. De tal manera que concomitantemente a la aparición de la comisión, evidentemente surgió también una acción de persecución omnímoda desde el poder del régimen anterior en contra de la comisión, que tiene un soporte social, un soporte y un andamiaje dado por la voluntad ciudadana de demandarnos que cumplamos en la tarea de la fiscalización, y por la voluntad ética que hemos impuesto todos los comisionados en dar seguimiento no solo a la obra física, sino a todas las cosas que el régimen anterior y que algunos organismos han puesto en marcha, y que, como insisto y que hay que volver a reiterar, nunca fueron motivo de fiscalización alguna. Así nació la comisión. Entonces, está claro que no es una autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, como lo dicen peyorativamente, por ejemplo, algunos que se sienten, no muy cómodos con las investigaciones que ha implementado la Comisión Nacional Anticorrupción. Y quisiera comentarte, Germán, por ejemplo, aún ahora, en una última providencia, el fiscal general del Estado se refiere a la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción. Ha quedado bastante claro que fue un colectivo unitario nacional de trabajadores, de organizaciones sociales, campesinas, lo más amplio posible, quien designó a esta comisión con ilustres miembros. Yo quisiera pedirle, doctor Julio César Trujillo, la Constitución ampara este tipo de organizaciones ciudadanas para fiscalizar los actos del poder público. ¿Qué criterio tiene usted, doctor, respecto a aquello que ha estado en todas las comisiones que el Estado ha constituido en su oportunidad, también ciudadanas me refiero, ¿no? Primero, la Constitución prescribe que es obligación de los habitantes del Ecuador, y digo habitantes del Ecuador porque comprende tanto a los ecuatorianos como a los extranjeros que estén aquí en el Ecuador. Fiscalizar los actos del poder público y hacer, por supuesto, participar en los actos del poder público, pero conviene destacar que es fiscalizar, es decir, examinar cuál es la conducta de los funcionarios públicos que tienen a su cargo este tipo de negocios del Estado, para ver primero si cumplen con lo que la Constitución y las leyes prescriben. Segundo, que al hacerlo se dedican a conseguir los objetivos que asimismo están previstos en la Constitución y en las leyes. Y tercero, si esto lo hacen honradamente y legalmente. Y conviene distinguir esto: lo hacen honradamente, es decir, sin beneficio personal, ni familiar, ni de amigos, ni de allegados, y legalmente, de acuerdo con las normas legales vigentes en el país. Esto es un derecho y además una obligación de todos los habitantes del Ecuador, tanto ecuatorianos como extranjeros. Además de ser un derecho y de ser esta una obligación, si un grupo de ciudadanos tan respetable como el FUD, que aglutina a cientos de miles de trabajadores del Ecuador, la CONAI, que agrupa a otros cientos de miles de habitantes del Ecuador,
y de profesionales, y de mujeres, y de jóvenes, piden que integremos esta comisión para que a nombre nuestro, en ejercicio del derecho que la Constitución nos reconoce, y además en nombre de ellos hagamos esta tarea, estamos doblemente obligados por la Constitución y por esta delegación que nos hacen nuestros conciudadanos. Y no somos autodenominados, señor fiscal. Usted verá en los escritos que le hemos presentado, no decimos nos autodenominamos. No. Si usted quiere decir que nosotros nos hemos designado, usted debe saber que no es cierto, porque usted en ese caso estaría mintiendo. Y ciertamente que un funcionario público que miente no merece estar en el cargo que ha sido confiado por las leyes para otros fines y no para mentir. No es que nosotros nos hemos denominado así. No fuimos designados sino por un gran colectivo, cientos de miles de ecuatorianos que nos designaron, nombre por nombre, uno por uno de cada uno de nosotros, nos designaron. Y además nos encargaron que fiscalicemos los actos del poder público en ejercicio de nuestros derechos y en representación de esos enormes colectivos que nos designaron. No nos hemos autodesignado, ni nos hemos autodenominado. Porque además, señor fiscal, usted, como vive aquí en el Ecuador, entiendo que sí lee los periódicos, ve la televisión, escucha las radios. Un grupo de ciudadanos ilustrísimos, en la que estaban expresidentes de la República, exlegisladores, en la que estaban dirigentes del FUD, dirigentes de la CONAIE, dirigentes de organizaciones sociales, de profesionales, de mujeres, de jóvenes, etc., nos rindieron un homenaje en el Hotel Marriott, y ahí nos denominaron Comisión Nacional Anticorrupción. Es la sociedad civil, señor fiscal, la que nos denomina Comisión Nacional Corrupción. Espero que usted se sume a esta opinión de la sociedad civil ecuatoriana y nos denomine como la sociedad civil nos ha denominado, Comisión Nacional Anticorrupción, porque antes de usted había un fiscal que no cumplía esa función y había un contralor que ahora está perseguido por usted mismo, que está prófugo, que tampoco cumplía las misiones que la Constitución y la ley le otorgaban. Para que cumplamos esa misión es que la sociedad civil nos designó y nos denominó Comisión Nacional Anticorrupción. Ha quedado bastante claro con la explicación del doctor Julio César Trujillo. Y como ha sido muy importante el trabajo que en estos 2 años, 3 meses y más ha venido desempeñando la Comisión Nacional Anticorrupción en su lucha contra la corrupción y porque se investiguen los actos de corrupción, y no solamente que se investiguen, sino que se haga devolver lo robado y se repare integralmente tanto a los ciudadanos cuanto al Estado y la naturaleza, es que en las provincias, de lo que conozco, estimado Germán, se están conformando y ya se han conformado algunos núcleos de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quisiera que nos comentes cómo se está movilizando la sociedad civil en las provincias y constituyendo estos núcleos de la Comisión Nacional Anticorrupción. Claro, varias provincias, las provincias de Manabí, de Azuay, de Guayas y de Imbabura y Santo Domingo, comenzaron a construir sus espacios organizativos de la comisión, con el mismo criterio que acaba de señalar Julio César. Tampoco es que se reúnen allí y se autodenominan, no. Lo que hay es una actitud de los diversos sectores sociales de las provincias para impulsar algunos nombres importantes. A ver, cojamos Guayas, por ejemplo. Recuerdo allí 3 nombres. Marta Roldós, el propio coronel Alberto Molina, y esta activista tan importante, Soledad Buendía. Soledad Buendía, así es, Soledad Buendía. Solo por acordarme de 3 nombres, ¿no? Allí hay dirigentes de los profesores como Jorge Ortega, también vinculado al Frente Unitario. Es decir, se replica en cada provincia este mismo elemento. La sociedad necesita tener representación en cada provincia, escoge a sus mejores
hombres y mujeres, y se constituye la comisión provincial que va a trabajar de manera orgánica con la comisión nacional. Por eso se llaman capítulos, claro. Capítulo de Manabí, capítulo de la SUAY, etcétera, etcétera. En Santo Domingo es la última reunión. Allí concurrieron, de lo que conozco, cerca de 500 personas para decir queremos organizarnos. De tal manera que primero hemos dejado muy claramente señalado que esto no es ninguna autoorganización. Segundo, que tenemos mandantes. Tercero, que por aquello tenemos responsabilidades. Y cuarto, que hemos cumplido hasta donde se puede y con las limitaciones que nos da el hecho de no tener ningún recurso, hemos cumplido las responsabilidades que nos han encargado, funcionando las provincias y funcionando también en algunos cantones, como es en el caso de Manabí. ¿Pero qué demuestra eso? Demuestra que el país se cansó de la corruptela, se cansó del latrocinio y se cansó del hecho de que las autoridades no actuaban respecto de estas circunstancias y que al no actuar era necesario que la sociedad actúe. Eso es lo que nos demuestra, es un país movilizado de manera muy importante, como lo demostró la última marcha en las calles de Quito. La gente no fue por las calles a pedir empleos ni aumentos salariales, concurrieron por las calles diciendo: le exigimos al presidente, y entiendo que de eso vamos a hablar luego, la consulta y el apoyo a la Comisión Anticorrupción. Son cosas importantes que generaron un punto de inflexión en la historia de la movilización social ecuatoriana. En este segundo bloque vamos a tratar sobre la consulta popular. La Comisión Nacional Anticorrupción entregó el 20 de septiembre en una marcha multitudinaria al presidente de la República las 4 preguntas que nosotros consideramos que se debe poner en consideración del pueblo ecuatoriano. La primera, que tiene que ver con los actos de corrupción; la segunda, que tiene que ver con dejar sin efecto las enmiendas constitucionales del 2015; la tercera, que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y las autoridades designadas por este; y la cuarta, que tiene que ver con la conformación de una comisión de transición. Quisiera en estas 2 últimas preguntas darle la palabra a nuestro compañero Germán Rodas para que nos explique respecto del Consejo de Participación Ciudadana y de la Comisión de Transición, ¿qué tiene que ver con estas preguntas? Muy brevemente, y además con un hecho previo. Entregamos las preguntas del 20 de septiembre en una marcha en la que además quedó demostrado que los sectores sociales apoyan las preguntas, vuelven suyas las hechas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, esa es una institución que no representa ningún poder, no es un poder, y ha cometido la barbaridad de designar una serie de personajes y de instituciones, como el caso del Contralor Saliente o como el caso del Consejo Nacional Electoral, que no representan a nadie, sino que representan a sí mismo. De tal manera que nosotros hemos creído que además por los hechos cometidos, y siempre como ejemplo el tema del Contralor, como la demostración de su carencia de probidad, no pueden estas personas seguir cumpliendo sus funciones. Por lo tanto, la pregunta lo que dice es: quienes los designaron, las personas, no la institución, deben cesar en sus funciones. Y los designados, el Contralor, el Consejo Electoral, etcétera, también cesan en sus funciones. Esa es la tercera pregunta. Y la cuarta da una salida. La salida es: deberá designar el presidente una comisión de alta probidad moral y ética, que deberá seguramente escoger en medio de la sociedad civil para que los trabajadores, para que las universidades, los municipios, etcétera, los designen, a fin de que permitan la transición que se plantearía como efecto de la circunstancia de que ya no habría estas personas cumpliendo sus funciones, como el caso del Contralor, lo hemos señalado, o como el caso del Consejo Electoral. Como efecto 2 preguntas que van de la mano. Por lo tanto, a sus casas los que cometieron la barbaridad de creerse poder, y a sus casas los que fueron designados por ellos, y un organismo de transición designado por el presidente y escogido en medio de la sociedad civil. Claro, a sus casas y que enfrenten a la justicia. Desde luego. Entonces, y las 2 primeras preguntas, doctor Julio César, que tiene que ver con los actos de corrupción y con las enmiendas constitucionales, quisiera que nos dé su criterio y una explicación de estas 2 preguntas, doctor. La una quiere que los que desde el poder público perjudicaron al país no solo cesen en sus funciones, sino que vayan a la cárcel
Y no solo que vayan a la cárcel, sino que reparen al Ecuador, a la naturaleza y a los ecuatorianos el daño que han causado. La otra pregunta tiene relación con lo que llamamos la muerte civil, que nunca más esta gente vuelva a desempeñar cargos públicos porque no han sabido responder a la confianza que en ellos depositó el pueblo ecuatoriano. En la marcha de la semana anterior decían ellos que Correa y Glass nunca más, que era una forma de decir lo que nosotros en la pregunta les consultamos al pueblo, que estos no vuelvan nunca más a desempeñar un cargo público. Y la pregunta de las enmiendas constitucionales, al dejar sin efecto las enmiendas constitucionales del 2015, doctor Julio César, ¿qué se estaría dejando sin efecto en este caso? Bueno, las enmiendas que Correa introdujo el 2015 eran 16, me parece. Sí. Pero las que me importan, definitivamente desaparece la reelección indefinida. Igualmente, no solo que desaparece la reelección indefinida, sino el haber pretendido, que además demuestra una ignorancia brutal de los que hicieron eso, el derecho de comunicación como servicio convierta público en servicio público. Lo que conversamos, usted y yo, es un servicio público, lo cual es un disparate. Como que fuera el servicio de agua potable o el servicio de luz así eléctrica. Es. Claro. Esta gente no sabía ni qué era servicio público. Lo grave es que era Correa el que no sabía, y era el presidente de la República. No sabía lo que es un servicio público y lo que es un derecho de los habitantes del Ecuador. Ok. También, por ejemplo, se dejaría sin efecto esa reforma que se hizo a la Constitución para quitarle la competencia a la Contraloría General del Estado de que pueda auditar la gestión de los funcionarios públicos. Porque claro, al ser plata del pueblo, los funcionarios públicos no pueden gastar en lo que les da la gana, en lo que se les ocurre. Pues, como por ejemplo, Correa algún momento dado creo que quiso tener más respaldo popular en Manabí y se inventó el tema de la refinería del Pacífico y ahí está malgastada la plata. Entonces, este también sería un punto que quedaría, digamos, sin efecto esta enmienda en el caso de aprobarse la segunda pregunta planteada por la Comisión Anticorrupción. Así es. Piensa el pueblo ecuatoriano que Correa decía que haber pagado más de 50 veces el precio que constaba en la avalúo catastral de los terrenos de la refinería del Pacífico era un gran negocio. ¿Qué economista es este? Claro. Que cree que pagar 50 veces el valor de una cosa es un gran negocio. Por eso que quebró el Ecuador, como habría quebrado cualquier negocio en el que él hubiera emprendido si es que hubiese tenido oportunidad de hacerlo. Y el otro punto muy importante también que se plantearon pues, en estas enmiendas del 2015 por el presidente Correa es la restricción del derecho de los obreros del sector público. Es decir, se atentó aquí también a la organización laboral, ¿no? No solo que sindical. Se les desprotegió a los trabajadores del sector público, a los trabajadores del Estado y de las instituciones del Estado, se les sacó del Código del Trabajo para pasarlo a la Ley Orgánica del Servicio Público. Es decir, quería convertirlos en burócratas para él poder disponer en cuanto no coincidan con el pensamiento de él o no salgan a las manifestaciones que organizaba Correa para engañar al mundo de que tenía un gran respaldo en el pueblo ecuatoriano. Bueno, estas son las preguntas que le hemos planteado al presidente de la República para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Muchas gracias por habernos escuchado y esperemos vernos en un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad.
la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.